en el tema de las externalidades. Esta parte es muy importante que la tengamos clara, porque respecto de las externalidades es donde se fundamentan prácticamente todas las acciones que la política pública busca respecto de la relación economía y ambiente. Si las externalidades no existieran, si no existieran daños, efectos e impactos que provocan las actividades económicas que no son compensados, ¿ya? No habría prácticamente ningún problema respecto de utilizar con sostenibilidad los recursos naturales. Pero ya hemos dado un recorrido por aquellos aspectos por los cuales la economía empezó a ver con interés el tema de la relación economía y ambiente. Ya se fue el paradigma de que los recursos son ilimitados, de que son sumamente abundantes, de que son de libre acceso, gratuitos. Eso quedó en el pasado hace tiempo. De no ser así, ya el sistema habría colapsado. Si está colapsando en muchos lugares y de muchas formas, si no se toman las medidas que se han tomado para atender las externalidades que la actividad económica eh, provoca, el asunto sería muchísimo más grave. Entonces, todo el asunto, toda la preocupación de la economía respecto del ambiente está fundamentada en la existencia de las fallas de mercado, particularmente el tema de las externalidades. Por eso es que es no solo importante, sino a esto hay que añadirle que es un tema bastante complicado de digerir, es difícil de entender, no es sencillo, no va, el daño, romper el vidrio, esa no es la externalidad, derramar agua residual, desechos sólidos en los cuerpos de agua, esa no es la externalidad. Tirar basura en el suelo, esa no es externalidad. Emisiones de gases de efecto invernadero, no. Todos estos son residuos que las actividades económicas generan, pero la externalidad no está tampoco en fumarse un cigarrillo. No es el cigarrillo el que causa la externalidad. No es el ingerir algo contaminado lo que constituye la externalidad. Eso lo causa, pero hay que tener claridad respecto de que una externalidad únicamente se produce si el agente económico, el sector, la actividad o el país, si quiere verlo así, más macro, que lo provoca, o el grupo de países que lo provoca, no compensan, entonces allí surgen las externalidades. Sin embargo, si existe alguna compensación, si existe pago o si existe rehabilitación, los agentes económicos están absorbiendo los costos de componer, si quiere verlo así, de, de, de curar, de restablecer la calidad del medio natural que se afectó, o bien compensar a quienes sufren de los efectos que estas externalidades provocan. Eso es así, es el agente económico, el sector o la actividad las que se hacen cargo de realizar los pagos. Entonces ahí están internalizando en su estructura de costos
los daños que pudieron haber causado. Adelante. ¿Y qué tal? Soy yo, Cristian. Hablando un poquito de esto de externalidades, por ejemplo, con el caso de la mina Marlen y todo el daño que causó la extracción de estos minerales, no sé, ¿verdad? Dentro de mi conocimiento no lo sé, si esta empresa compensó estos daños causados a la naturaleza y si eso se puede considerar una externalidad. Ya. Hay con ese tema de las industrias extractivas, particularmente con el tema de la mina Marlin de Montana Exploradora. Antes de que Marlin empezara a funcionar, Guatemala no tenía ninguna historia prácticamente importante respecto de minería metálica. La actividad metal minera extractiva en Guatemala no existía. Minas pequeñas, así artesanales, minería ilegal, pero ningún proyecto de ese tamaño. Ya en el pasado existía Exmival, la que ahora es Mayaníquel, la que tiene todos estos problemas que anunciaron en los medios esta semana. Pero antes de Marlin no era para nada importante la actividad de minas y canteras respecto del Producto Interno Bruto. Bueno, ahora, la empresa realizó sus estudios y dentro de sus estudios para establecer la mina estaba el estudio de impacto ambiental que fue aprobado por las autoridades en ese momento. Bueno, en función a ese estudio de impacto ambiental, realizaron su extracción minera. Durante los primeros años, esa extracción se hizo bajo el mecanismo de lo que se conoce como minería a cielo abierto. Entonces ahí lo que hubo fue una enorme remoción de la parte montañosa donde estaba asentada la mina para extraer de ahí el yacimiento mineral que se encontró. Hasta más o menos el año 5, 6 de la producción, se agota el yacimiento que estaba, se llama a cielo o a tajo abierto. Tajo o a cielo abierto. Es remover grandes cantidades y extraer de ahí oro y plata, porque Marlin es oro y plata, o era. Después empiezan con la minería subterránea. Sin embargo, para su cierre se realizó un cierre técnico muy ordenado. Adicionalmente a eso, durante el periodo en el que funcionó, no se le logró comprobar que sea la causante o que haya sido la causante de algún tipo de contaminación respecto del ambiente. Sí existía una grave preocupación respecto del tratamiento que le daban a sus colas ácidas. Los, para extraer, para poder separar el oro, particularmente el oro, se utiliza cianuro. Entonces, eso da como resultado una cola ácida, agua con metales pesados. Entonces, esas colas ácidas tienen que tener un tratamiento muy especial. Entonces, esa represa de colas tiene que ser lo suficientemente segura para que en ese sector donde tiembla mucho, y de hecho en el 2012 fue el epicentro de un terremoto, no pasó nada con esa represa de colas. Entonces no se pudo determinar
lo que con anterioridad algunas comunidades habían reportado respecto de posible contaminación del agua. No se logró comprobar nada de eso. Lo que hubo fue una alteración del paisaje importante y algunas manifestación de algunos vecinos del sector de que tenían cierto tipo de problemas en la piel. Pero hasta el momento no hay un estudio que actualice respecto de el antes y el después en términos ambientales respecto de qué pasó con Marlin. Entonces ahí, al parecer, no hubo alguna externalidad que se haya evidenciado y que hayan tenido entonces que compensar por ello durante todo el tiempo. Y esa parte no me la cree a mí. Yo no soy defensor de las industrias extractivas. Estoy completamente claro que los recursos naturales están para aprovecharse, pero hay reglas del juego que hay que replantear y la actividad extractiva es la regla, no la excepción. En Guate, la actividad extractiva necesita repensarse para que no sucedan algunas cosas. Sin embargo, en el tema de externalidades ambientales, con Marlin no hay nada comprobable. Pero adicional, también la industria minera no representa o no tiene un peso significativo dentro del PIB como para defenderla de que aporte mayor producción al país también. O sea, también ahí no. Eh, durante, durante unos años, sí. Antes de Marlin, por eso es de que hablé de Marlin. El caso está muy bien documentado. El aporte de las industrias extractivas a la economía está muy bien analizado. De hecho, ya les comenté que existe algo que se llama separata de riesgos fiscales. En el sitio web del Ministerio de Finanzas está para cada proyecto de presupuesto desde 2016 y en varias oportunidades se ha analizado el tema del riesgo de recursos naturales, que es donde la actividad extractiva, tanto minera como de hidrocarburos, entra. Entonces el análisis vino que antes de Marlin, la participación del sector minas y canteras en la conformación del PIB era de cerca de 0.3 a 0.5%. Cuando está durante la mejor época de Marlin, esto es 2010, 2011, hasta 2012, llegó a representar cerca del 3% del PIB. Y eso es mucho. Además, un flujo importante en las exportaciones de metales preciosos, oro y plata, por supuesto. Después se vino a sumar plomo, estaño, níquel. Cuando entra en Minera San Rafael, también de las suspendidas, más oro y más plata, particularmente plata con Minera San Rafael, que es un yacimiento muy importante a nivel mundial, el que está ahí en San Rafael Las Flores. Impresionante. Pero para que hay muchísimo interés respecto de eso, porque es uno de los yacimientos de plata más importantes detectados a nivel internacional. Eso pues es importante, llevándolo bien, podría ser una alternativa para crecimiento económico en el sector, pero hay muchas cosas que analizar respecto de la actividad de las extractivas. En el caso de petróleo, en Laguna del Tigre, ese es otro rollo. Ahí sí hay, ¿cómo se llama? Ahí sí hay problemas y es que es un humedal. Es un humedal dentro de esa se llama, es un estándar. No solo es un estándar, sino es una iniciativa a nivel internacional que para el tema de humedales. Humedales son ríos, lagunas, lagos. Laguna del Tigre es un humedal importante en la zona de Mesoamérica
y Ramsar, que es esta entidad, es un sitio Ramsar, es sumamente importante para temas hasta luego que te vean, para temas de biodiversidad. Es bien importante el tema de industrias extractivas, pero sí llegó a ser muy pesado con las exportaciones. Estamos hablando de más de 5,000 millones de quetzales en exportaciones durante un año. Otro tema con eso es que llegó a ser uno de los principales pagadores de impuestos sobre la renta en Guatemala, con un pago que era bajo acuerdos voluntarios, porque eso también revísenlo en la... hagan una investigación hemerográfica y van a ver que en el 2006, 2007, por ahí, estalló un grave escándalo en el cual se descubrió, no se descubrió, sino se hizo visible, se publicó, que Marlene estaba inscrita bajo el régimen del 2989. ¿Y cómo era posible si no es maquila y qué robo? No, ahí no había robo ni había nada. El Ministerio de Economía le permitió inscribirse ahí porque es ley de fomento de actividad exportadora y de maquila. Y ellos el oro y la plata lo exportaron toditito. Entonces no estaban incumpliendo la ley. Que eso estaba pensado o estaba concebido en el imaginario de la gente. Para maquilas, esa es otra historia, pero la actividad exportadora que se ha beneficiado es múltiple, incluyendo la minera. Salieron ganando cuando montaron la mina. Y después empezaron y no, nosotros no queremos aprovecharnos del Estado, vamos a pagar impuestos voluntariamente. Y pagaron y automáticamente se convirtieron en uno de los principales pagadores de impuestos sobre la renta. Y no es porque hayan sido magnánimos, sino es por lo mal que para ese momento estaba el tema impositivo. Pero eso revíselo, eso es para otra clase, para otro curso interesante con el tema de externalidades, pero avancemos. Bueno, enfoquemos el tema de externalidades en el sector primario y veamos cómo estas pueden ser locales o pueden ser globales. La deforestación, cuando es para avance de la frontera agrícola, lo que ocasiona primero es rompe con el hábitat de múltiples especies animales y vegetales que dependen del bosque. Bosque es bastante más que un conjunto de árboles. Bosque es un ecosistema muy complejo que proporciona bienes y servicios ecosistémicos. Dentro de los bienes, productos forestales maderables y productos forestales no maderables. Y dentro de los servicios, captura de carbono, producción de oxígeno, regulador del ciclo hidrológico, regulador de temperatura, retención de suelo. Hay muchísimo detrás de un bosque. Por lo tanto, deforestar rompe con todos esos ciclos que hablaba, pero también cambiarle el uso al suelo, cambiar el uso de la tierra, lo que provoca es, en muchos casos, más emisiones de dióxido de carbono u otros gases de efecto invernadero importantes. Ese es uno. Destrucción del paisaje y ecosistemas fraccionados. Esto es Marlene. Esto, la primera parte. Si había zona boscosa ahí, que ya no hay, son ecosistemas fraccionados. Tiene que ver, pero es cualquier actividad económica. Hay procesos de desertificación. Acá con esto estamos hablando de la transición de
de un espacio geográfico de tener vegetación, pasa a una etapa o a un estadio intermedio que se conoce como páramo, que es la instancia entre hay cobertura vegetal, páramo y desierto. Y eso, por ejemplo, eso se puede ver acá en el área de San Marcos, en el área de Tacaná, hay una comunidad que es un ejemplo a nivel regional respecto del buen manejo de los recursos naturales. Es la comunidad San Pablo en Tacaná, San Marcos. No el municipio de San Pablo, San Marcos. La comunidad San Marcos en Tacaná es un ejemplo a nivel internacional respecto de buen manejo de recursos naturales. Una vista aérea ahí, con un Google Earth, por ejemplo, puede mostrar que ahí es un punto verde rodeado de un páramo, una zona semidesértica. A eso se refiere. Contaminación de cuerpos de agua puede ser una externalidad local o puede ser una externalidad global si ya se trata de mares u océanos. Inadecuada disposición de residuos también provoca externalidades. Sólidos, líquidos o gaseosos, a cuerpos de agua, al suelo, a la atmósfera. Sobreexplotación de los recursos. Y la mayor de las externalidades globales, cambio climático. ALC es América Latina y el Caribe. Para América Latina y el Caribe, CEPAL ha hecho muchos estudios, la Comisión Económica para América Latina ha hecho muchos estudios relacionados con la economía del cambio climático. Y en esa economía del cambio climático, CEPAL destaca para América Latina una doble asimetría. La primera asimetría está en función del grado de desarrollo industrial que los países tienen. Salvo, por supuesto, economías como México, como Chile, como Brasil, un poco Perú, que tienen un sector industrial muy importante. El resto de países de América Latina, las emisiones en función de la industria son muy bajas. Sin embargo, los pequeños países insulares y Centroamérica, todos los que están, ¿se recuerdan cuando hablamos de los shocks externos? Vimos que por la ubicación geográfica estamos en lo que se conoce como zona de convergencia intertropical. Pues bueno, todos los países que nos encontramos en esa zona tenemos la mayor vulnerabilidad al tema de cambio climático, porque es donde se manifiestan la mayor cantidad de eventos extremos hidrometeorológicos, ¿verdad? ¿Preguntas? Licenciado, la doble Adelante. asimetría indicó que es las vulnerabilidades. ¿Sí me escucha? Aquí está. Sí, aquí está en la pantalla. La doble asimetría es, en los países de América Latina y el Caribe son emisores, pero en un volumen muy pequeño, porque no tienen nivel de desarrollo industrial muy alto. Las emisiones de los países de América Latina vienen por lo general del tema de deforestación y cambio de uso de suelo que aquí mencionaba. Esa sí es importante. Pero a nivel industrial son bajas las emisiones y la vulnerabilidad sí es alta. Adelante. Gracias, licenciado. ¿Alguien más? Sigamos entonces. Bueno, veamos. En el sector primario, expansión de la frontera agrícola
intensificación de la agricultura y cambio en la conformación o configuración de la agricultura. Tiene impactos indirectos e impactos directos. Cambios en los ciclos de agua y los nutrientes. Incendios y otros regímenes de alteración. Esto es bosque, por ejemplo. Introducción de especies exóticas e invasoras, plantas y animales. Todos estos provocan desequilibrios respecto de los ecosistemas. La densidad poblacional. Hay un aumento de presión en la presión respecto de los recursos naturales para producción de alimentos, para espacio habitacional, para espacio en otros usos. Automáticamente, el que sale perdiendo es el bosque. Entonces, deforestación y conversión de áreas naturales en áreas para otros usos. Fragmentación de hábitats y pérdida de la conectividad, no solo del paisaje, sino entre los ecosistemas que en este hábitat se encuentran. Estoy explicando con esto. Sí, licenciado. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las aplicaciones de la economía para los temas relacionados con esa relación economía y ambiente? La primera que surgió, al menos oficialmente, es la que se conoce como economía ambiental. Comentamos que surge la preocupación respecto de que la base natural es la que provee todas las materias primas e insumos para el sistema económico visto desde aquí. Pero hay algunos aspectos que empiezan a preocupar: la degradación ambiental y el deterioro o agotamiento de los servicios que la naturaleza presta, ahora bautizados como servicios ecosistémicos. Pero para ese momento, bienes y servicios que la naturaleza presta y que podrían poner en riesgo la continuidad o la sostenibilidad del sistema económico. Me van a disculpar, pero mi mascota, cuando alguien está afuera, se pone a esperarlo con ansias y cada ruido que escucha empieza a ladrar, así que me disculpo. Bueno, además de el tema con economía ambiental es de que lo que hace es tomar todo el instrumental que la economía neoclásica tiene para la atención de cualquier recurso económico y mete dentro de la misma canasta al capital natural, entendiendo que si bien este se puede agotar, si bien se puede degradar, hay que encontrar mediante la implementación de instrumentos económicos la respuesta o la atención a ese tipo de problemas que surgen. Además de eso, existe la particular visión de que la tecnología, el avance de las ciencias y el desarrollo va a encontrar siempre una respuesta o va a lograr crear o proporcionar a tiempo
un bien sustituto para cualquier tipo de recurso, incluyendo los recursos naturales. Ese optimismo tecnológico, por ejemplo, me gusta esto. Este es un curso que hicieron en México hace pocos años y el tema era el respecto de primer concurso nacional de caricatura en México y era sobre políticas ambientales. Esta es la caricatura que ganó. La hizo un caricaturista mexicano que es un caricaturista político y su seudónimo es Pato. El señor se llama Patricio Ortiz. Pato. Entonces este Pato es caricaturista político. Es sarcástico. Es algo así como Fo en Guatemala o como Filóchofo. Este es el corte que tiene este señor. Pues bueno, esta es la caricatura que gana y a mí me viene muy bien para explicarles a lo que se refiere el optimismo tecnológico. Y este científico le está enseñando a otra científica su nuevo invento. Como podrán ver, este es un árbol. Debe ser de plástico, acero, de sus rodos se moviliza, pero vea lo sorprendente de este asunto. Dice que su nuevo invento absorbe dióxido de carbono, produce oxígeno, previene la erosión, retiene agua, alberga aves e insectos, proporciona sombra y lo que es mejor, funciona con energía solar. Eso es lo mismo que reinventar la rueda o el hilo negro o el agua azucarada. Esto es precisamente el optimismo tecnológico. ¿Sí? Aquí lo que le faltó es que dé frutos y haga otro montón de cosas, pero se supone que ese es su nuevo invento, hace esto. De concepto de árbol es bueno, no importa, acabémonos todos los árboles del mundo, al final la ciencia siempre va a encontrar la manera de sustituirlos. Puede ser, pero lo usual es, puede que no. Porque una cosa es de que semejante invento existiera y otra muy distinta es que se pueda comprar en los volúmenes que se necesita. Cuando encuentren el mecanismo para poder desalinizar el agua del mar con un costo lo suficientemente bajo para que compita con el dulce, tenemos problemas. De momento, la lógica en el aprovechamiento de los recursos continúa siendo la misma. Se van a utilizar los recursos que estén al alcance primero. Por eso es de que es interesante el tema de minería, porque comenté que primero a cielo abierto. Todo lo que estaba accesible, porque es más barato y más rentable. Y después lo que está más abajo, que es más caro. Y deja de ser, y se cierran esos proyectos cuando deja de ser económicamente rentable. Lo mismo pasa con el petróleo y me temo que lo mismo pasa con el agua. Cada vez es mayor la profundidad a la que hay que hacer un pozo, lo que implica que hay que hacer dotarlo de un equipo bastante más grande, más potente, y como funciona con energía eléctrica, cuya factura va a ser también bastante más alta. ¿Por qué? Porque necesita bombear cada vez desde más abajo.
porque la lógica es extraer primero lo que esté más al alcance, porque es más barato. No importa dónde esté, de todas maneras es más barato. Sacar petróleo del océano, sacar hierro, sacar tierras raras del fondo del océano, y el Pacífico es un enorme crecimiento de este tipo de minerales, es carísimo. Entonces el optimismo tecnológico es una falsa ilusión de que algo se va a poder, que algo se va a poder sustituir con capital producido, particularmente hablando del tema de capital natural. ¿Estamos ahí? Sí, licenciado. Gracias. Bueno, esto es de lo que les hablaba. La primera parte es poner instrumentos económicos. Entonces, dentro de los instrumentos económicos hay tasas por contaminación, cánones por vertidos, impuestos ambientales. En América Latina funcionan de los tres. En Guatemala, ninguno. Pero han existido en el pasado algunas iniciativas encaminadas a la implementación de instrumentos económicos en política ambiental en Guatemala. El tema es que no prospera en función de los intereses económicos que esto afectaría. Con el tema de minería, durante la administración Colón, en paz descanse el presidente Colón, se hizo un esfuerzo por el lado de lo que para ese entonces se llamaba Gabinete Económico. Eso es Ministerio de Finanzas, Ministerio de Economía, Banco de Guatemala, Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Administración Tributaria, están en el Gabinete Económico. Y CEGEPLAN. Entonces, se hizo un intento por hacer una nueva ley de minería. Y esa nueva ley de minería incluía temas de instrumentos económicos. Pero ahí lo que había era algo que se conoce como evaluación económica ambiental. Una evaluación económica ambiental sirve para cualquier tipo de proyecto que quiera instalarse en un área donde hay abundancia de recursos naturales. Y lo que hace es sacar un inventario. Saca un inventario cuando se va a hacer el proyecto y lo valora en función de los bienes y servicios ambientales que representa. La economía ambiental hace eso. Para la economía ecológica, eso es una aberración, dirían. ¿Cómo se le puede poner valor si a la naturaleza tiene un valor inconmensurable? No se puede medir. Pero se hace. Esto tiene dilemas éticos incluso, como intentar valorar la vida. Pero si se hace todos los días, los de los seguros lo hacen. Le ponen un valor de vida estadístico. ¿Es arbitrario? Sí, pero es un punto de partida para establecer algo que pueda ser mejorable. Es peor no tener, porque entonces pasa de todo, con aguas residuales, con gases de efecto invernadero, con residuos sólidos, con de todo, y nadie paga, ni compensa, ni hace nada. Costa Rica, por ejemplo, tiene un canon por vertidos, así se llama, canon por vertidos, y es un símil, por no decir una copia, funciona muy parecido, eso está más polite y más políticamente correcto. Es muy parecido a algo que se llama tasa por retributiva.
Esa tasa retributiva la usan en Colombia para la contaminación de los cuerpos de agua. Y lo que hace es de que analiza lo que las industrias, lo que los municipios están tirando a los cuerpos de agua. Y si ahí va algo que excede lo que está normado referente de cuánto de eso se puede echar a un cuerpo de agua sin que rebase su capacidad de carga. Ya hablamos de la capacidad de carga. Sin que rebase la capacidad que tiene este cuerpo de agua para poder regenerarse naturalmente y que no pase el problema que hablamos de eutrofización, como está el lago de Amatitlán y como va a estar pronto, desafortunadamente, el lago de Atitlán, si no se hace algo para atender esas externalidades. ¿Vamos bien? Sí, licenciado, de momento bien. Otro enfoque, economía de los recursos naturales. La economía de los recursos naturales es bastante más sensata, bastante más objetiva. No cree que todo se pueda hacer a través de los instrumentos económicos, que primero son difíciles de diseñar, segundo son muy complicados de implementar. Adelante. La asistencia. Disculpe. Bueno, entonces la economía de los recursos naturales estudia cómo la sociedad utiliza esos recursos, sean recursos naturales renovables o recursos naturales no renovables. Hace mucho énfasis respecto de la actividad extractiva y de la actividad productiva. La actividad extractiva no solo es para recursos naturales no renovables. Una actividad extractiva es también para reservas pesqueras, bosque, agua, también petróleo. ¿Ya? Renovables y no renovables. El tema de extraer es llegar, tomar lo que ahí está y hasta que se acabe. Y eso puede ser para renovables y para no renovables. Ahora, estudia cómo es que se dan esos procesos de extracción, pero también cómo se utilizan los recursos, qué es lo que busca. La óptima asignación, la función de producción óptima. ¿Para qué? Para que os garantice que la combinación es la mejor posible. Otra vez quiero precisar en que estos enfoques de la economía no están primordialmente volcados a cuidar el ambiente desde un enfoque físico, como si la ecología, como si la biología. No, esto cuida el ambiente, pero a través de poner límites, de poner reglas, de poner normas desde la economía y en la economía, no en el ambiente en sí, sino sobre actividades económicas que dañan, que sobreutilizan, eso es, y que degradan el ambiente. Y se hace para los bienes públicos. Un bien público es un recurso común y se puede usar por quien pueda usarlo. No tiene un uso exclusivo. Ahora bien, si lo usan todos y nadie lo cuida, ya va a verse agotado
o contaminado. Entonces ahí ya van a existir problemas. Además, recuérdese que todos los recursos tienen más de un uso o destino posible. Entonces, esa degradación ya le imprime características de rivalidad en el uso, porque cada vez, si es disminuido o afectado, va a haber menos cantidad disponible para un aprovechamiento seguro, para un abastecimiento seguro. Otra vez, calidad, cantidad y continuidad. Pues la economía de los recursos naturales analiza algunas situaciones que suceden con el tema de la gobernanza y el uso de los recursos naturales. Hay uno que es particularmente interesante, que se llama la tragedia de los comunes, la tragedia de los bienes comunes. Acá, por ejemplo, lo que está detrás de la tragedia de los comunes es los recursos comunes que pueden utilizar todas las personas son de todos. Entonces pocos o nadie se hace responsable de cuidarlos. No los cuida ninguno. Entonces, por ejemplo, el ejemplo, valga la redundancia, que se usa es el de las comunidades de pastores. Hay en un determinado sitio, municipio, departamento, varios rebaños o hatos ganaderos. Y estos animalitos comen. Todos los dueños de rebaños están claros en que a ellos les interesa que su ganado coma. Y pone como prioridad que sea su ganado el que coma. Entonces ahí hay una conducta individual egoísta. El asunto es de que todos piensan lo mismo al mismo tiempo. Entonces todos sacan a pastar sus rebaños al mismo tiempo. Lo que va a suceder es de que va a privar que los recursos económicos son escasos en función a su demanda. No hay suficientes para atender todas las demandas al mismo tiempo. Entonces lo que se produce es el colapso de este recurso común por el sobrepastoreo, así se llama esta situación, que hay sobre el recurso. Esto es lo mismo para cualquier tipo de recurso. Mientras más intensa es la extracción o el uso que se le da al recurso, más rápido se va a agotar. Si no se toman las medidas necesarias para su rehabilitación. Un problema que analiza la economía de los recursos naturales es el problema del polizón, del parásito o del free rider. Acá está de nuevo para los bienes públicos. Este free rider se puede beneficiar de una situación sin haber contribuido a su pago. O bien puede ser el que provoque una externalidad y que el resto de los agentes económicos tengamos que pagar por el daño que ellos causaron. Desde los dos enfoques hay un problema del polizón o del free rider. Aquí están, señores, veamos. Aquí están. Y ahí van pedaleando y aquí va feliz de la vida, haciendo nada. Pues ese es el ejemplo de un polizón.
alguien que va en el barco y no pagó, el que se coló en el bus y no pagó, el que va aquí y no pagó, el que se beneficia de la actividad de los demás sin pagar, o el que perjudica a los demás sin compensarlos. Ejemplo rápido. En una colonia cualquiera hay problemas de basura y se establece que se puede implementar un sistema de recolección de residuos y se estima que su precio es de 15,500 quetzales. Y aquí en esa colonia viven pocos, 25. Para eliminar el problema de la basura, cada uno podría o tendría que pagar 620 quetzales, más o menos. Y el beneficio es que la calle esté limpia. Recuerde que para que cualquier transacción se realice, tienen que reunirse dos condiciones. Primero, tiene que estar dispuesto a pagar. Y la segunda es que pueda hacerlo. Disposición a pagar y capacidad de pago. Digamos, el supuesto es que tienen capacidad de pago. Pero no todos están dispuestos a pagar. Hay muchos que se van a negar a hacerlo, pensando que es obligación de la municipalidad y de la municipalidad auxiliar, o pensando que es obligación de alguien más instalarlo, porque este es el que más ensucia, porque aquí en esta casa viven más, porque este hace cualquier cosa. La idea es de que su disposición a pagar siempre fue aparente y no está dispuesto a hacerlo, porque no tiene plata, simplemente porque no quiere. La idea es que esté esperanzado en que el resto ponga la parte que le corresponde. Lo que va a resultar es de que posiblemente no se instale el sistema, no se construya nunca la planta de tratamiento de aguas residuales o la planta de tratamiento de sólidos, porque la gente no está dispuesta a pagar una tarifa para operar y mantener. La economía de los recursos naturales analiza ese tipo de problemas. ¿Vamos bien? Licenciado. Sí, licenciado. Sobre la economía ecológica ya hemos hablado bastante. A la economía ecológica le debemos el esquema donde la economía es un sistema que funciona en la biosfera, ¿ya? Acá la idea es que hay que ver el funcionamiento de la economía, no solo en la búsqueda del crecimiento económico, sino de proporcionar más bienestar en las personas, que efectivamente sus necesidades de bienes y servicios sean satisfechas, pero sin que esto tenga fuertes impactos respecto del capital natural. Para ellos, la naturaleza no tiene sustitución por parte de capital producido. O sea, no, la producción de bienes y servicios no justifica la degradación del capital natural para hacerlo. Esta parte la pone complicada, porque el sistema capitalista funciona a través de la utilización de los recursos. La economía ecológica hace que esto se dificulte en función de que le mete a la ecuación otros componentes que en el sistema imperante no se toman en cuenta. Considera que el crecimiento no siempre garantiza bienestar. Con eso estamos de acuerdo. Muchos países que han tenido crecimiento económico sostenido han mejorado el bienestar de la mayoría de la población,
Pero eso no está en función únicamente de los recursos naturales, porque los temas son de brechas, son de inequidad. La parte de la presión o la degradación de los recursos naturales se observa en ambas colas de la curva normal, en ambas colas, en los que no tienen nada y en los que tienen mucho, hay una enorme presión respecto de los productos o de los bienes ambientales. La primera, porque en la primera cola, los que menos tienen buscan en los recursos naturales la satisfacción de sus necesidades inmediatas: leña, alimentos, productos forestales y no forestales del bosque, otras especies que están ligadas a bosque, por ejemplo, mayor utilización de agua de la peor calidad, por cierto, y del otro lado, una insaciable necesidad en cuanto a consumo, mayor presión sobre los recursos naturales y sobre todos los recursos en particular, porque solo hay dos formas de las que adquiere algo: o lo produce o lo compra. Del otro lado está toda la capacidad. Entonces, hay algunas cosas que tomar, pero no. Nuestro último punto de esta noche es el tema relacionado con economía verde. La economía verde ya es una visión bastante más reciente. Es del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUMA, y el enfoque es que tiene que haber un crecimiento que tenga sostenibilidad. Esto va un poco más allá del tema, del concepto de desarrollo sostenible. ¿Tiene que haber desarrollo sostenible? Sí, pero tienen que quitar o reducirse las brechas. Tiene que haber inclusión. Tiene que ser crecimiento verde inclusivo. La economía verde entonces está orientada a esto y enfatiza que hay que cambiar las reglas del juego. ¿Cómo se cambian las reglas del juego? A través de reconfigurar las políticas públicas y toda la parte normativa que existe para hacerlo. En los temas de ambiente y de sostenibilidad particularmente, hay dos enfoques. Uno de esos enfoques se llama BAU. BAU son es la abreviatura o son las siglas de Business as Usual. Por sus siglas en inglés, BAU es hacer los negocios de la misma forma, de la forma usual, realizar la actividad económica de la misma forma, contaminante, poco preocupada por el ambiente. ¿Por qué? Porque no hay mecanismos para que tenga que compensar, para que tenga que rehabilitar o para que tenga que pagar por el daño que causó. Y el otro enfoque es el enfoque SEM, que es de sostenibilidad. Entonces, esa parte, la economía verde busca tratar de cambiar la manera tradicional en que las actividades económicas están configuradas. ¿Sí? Empieza y toma más fuerza desde la conferencia de Río en 1992. Y es efectivamente desde este lado uno de los enfoques más recientes en cuanto a la relación economía y ambiente. Guatemala forma parte de un concierto, le llaman muchos, de naciones, de un grupo de países a nivel mundial que forman parte de una iniciativa que se conoce como PAGE. Es también por sus siglas en inglés, es una alianza internacional para el crecimiento verde e inclusivo.
Guatemala forma parte de PAGE desde 2018 y hay algunos avances respecto de la forma en que deberían de observarse los temas en cuanto a la relación economía y ambiente. Y la idea primordial es un nuevo enfoque respecto de las políticas públicas. Lo vamos a dejar hasta ahí. Y en nuestra próxima sesión vamos a continuar con el tema de economía circular. Que este es otro enfoque. Este es un enfoque, no una fase aplicada de la economía como las anteriores. Este es un enfoque, es un concepto económico, pero no tiene detrás de sí toda la parte analítica, toda la parte filosófica que tienen la economía ambiental, la economía de los recursos naturales, la economía ecológica. No, economía circular es más bien una aplicación muy práctica respecto de cambiar la forma en que se utilizan las materias primas en buena medida, o bien los bienes. ¿Estamos? Muy bien, licenciado. De acuerdo, entonces.